Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Campaña Abogados. Hoy voy a hacer un vídeo sobre un caso de éxito del despacho, un caso que llevé yo personalmente en el que le reconocieron a un trabajador por un síndrome subacromial en el hombro una incapacidad permanente total. Antes de empezar, como siempre, os pido que le deis like al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis a nuestro canal para poder seguir todos nuestros vídeos, nuestras novedades y todas las noticias que vamos publicando. Dicho esto, entramos en materia y vamos a hablar sobre el nuevo caso de éxito del despacho, que en este caso, como os digo, es un tema que llevé yo personalmente y fue el reconocimiento de una incapacidad permanente total a un trabajador que sufría una lesión en un hombro. Os voy a poner un poco en contexto, ¿de acuerdo? Se trata de un trabajador que tenía unos 50 años aproximadamente y sufría una lesión en su hombro izquierdo a raíz de en este caso era enfermedad común, no era accidente de trabajo ni enfermedad laboral, era enfermedad común. Pues a raíz de esta lesión de SLAP que sufría en este hombro, tuvo que ser tratado, tuvo que ser intervenido mediante artroscopia, tuvo más de una intervención quirúrgica, estuvo tiempo de baja, tiempo realizando su rehabilitación con todos los informes que lo acreditaban y finalmente después de las intervenciones y de todo el tratamiento médico que había tenido que seguir, como le habían dicho los traumatólogos y de la rehabilitación, presentaba una limitación en este hombro, a nivel, le afectaba un poco toda la extremidad superior, en este caso a nivel de fuerza, no podía levantar bien el brazo y digamos que es en ese momento cuando ya acude a nuestro despacho para hacer la consulta y ver cómo lo podemos hacer. Entonces, en este caso digamos que fue muy importante el asesoramiento desde un inicio de lo que debían poner los informes, porque cuando vino el cliente sí que evidentemente ya le habían operado y le habían hecho el tratamiento, rehabilitación y demás. Pero en este caso fue muy importante, por ejemplo, conseguir informes del traumatólogo en los que, además de decir el tratamiento que había seguido y de la intervención, también se pronunciaba sobre la limitación que le había quedado, es decir, hablaba de los grados de movilidad, la capacidad de fuerza del hombro y esto fue muy importante conseguir este informe del traumatólogo. Hay que decir que evidentemente es un caso que llegó a juicio, el INS, en vía administrativa, no se lo reconoció, le negó esta incapacidad permanente y tuvimos que ir a juicio a demostrar que realmente esta limitación no le permitía hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Hay que señalar que la profesión de esta persona era peón de recogida de residuos, ¿de acuerdo? Era, basurero de la vía pública, de la vía urbana. Entonces, lo que le pasaba realmente es que se encontraba que en una jornada laboral habitual, tenía que llevan unos carros muy grandes, evidentemente todos podemos ver a peones de limpieza por las calles, vemos que van con un carro muy grande, con todos los utensilios de limpieza, escobas grandes, palas, porque tienen que limpiar tanto aceras como parques y jardines, tienen que cambiar, las bolsas de las papeleras, incluso de containers más grandes, vaciarlos dentro de su carro. Bueno, es una tarea evidentemente que implica una exigencia importante de los dos brazos. Entonces, cuando fuimos al juicio, además de evidentemente tener todos estos informes médicos públicos del seguimiento y de lo que habían hecho, fue muy importante también conseguir un profesiograma. En otros vídeos ya os hemos hablado del profesiograma, de lo que es y para lo que sirve. Entonces, en este caso nos ayudó mucho porque la empresa preparó un documento en el que explicaba cuáles eran los requerimientos que tenía en una jornada laboral habitual, porque evidentemente todos sabemos lo que se supone que tiene que hacer un barrendero urbano, ¿no? Pero hay que especificarlo, hay que demostrarle al juez realmente qué requerimientos. Y la empresa en este caso hizo un profesiograma en el que acreditaba que tenía que estar levantando, por ejemplo, bolsas de basuras o contenedores que tenían un peso importante, que tenía que hacer limpieza, barrer, tanto aceras como parques, recogida de residuos, también, por ejemplo, hojas en los parques. Entonces hay que señalar que, por ejemplo, la escoba que utilizaban ya es una escoba, no es una escoba que nosotros podamos utilizar en nuestra casa, no, son escobas un poco de tamaño bastante más grande, es decir, un palo muy largo, por ejemplo, tienen un peso importante, entonces no se puede hacer solo con una mano, ¿no? Entonces teníamos que acreditar muy bien esto, que se necesitan los dos brazos para barrer, para cuando hay que hacer cualquier tarea en jardines o parques, para levantar las papeleras, vaciarlas en el carro, volver a poner la bolsa, los contenedores. Evidentemente había que probarlo. Entonces el profesiograma en este caso fue de gran ayuda porque acreditó todo esto que todos damos por supuesto, pero lo acreditó por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, otra prueba muy importante fue, por ejemplo, en este caso, una biomecánica. También hemos hablado a veces de las diferentes pruebas según la lesión que uno sufre. En este caso se hizo una prueba biomecánica en la que un doctor
valoró cuál era el estado real de su hombro, es decir, en comparación un hombro con el otro, qué limitación real sufría, no solo el traumatólogo de Seguridad Social, sino una prueba concreta que decía pues, que no podía elevar el brazo más de X grados, que no podía levantar peso, bueno, todas las limitaciones objetivadas en una prueba. Estas pruebas biomecánicas ya lo hemos dicho alguna vez y son muy importantes en muchos casos hacerlas y prepararlas bien porque van a ayudar mucho a que los jueces en este caso nos den la razón. Entonces, como señalo, en este caso fue un punto muy importante que nos ayudó muchísimo en el proceso para acreditar cuál era la limitación. Decir que además este caso era difícil porque no era la extremidad dominante, es decir, él era diestro, el cliente, y la lesión era en el otro hombro, en el hombro izquierdo. Digamos que la afectación principal era del brazo izquierdo, pero claro, una cosa no quita la otra, es decir, claro, el INS tenía o utilizaba como argumento para denegarlo dentro de la limitación funcional el hecho de que como no era la extremidad dominante, como no era su brazo derecho, pues que podía trabajar. Y nosotros lo que tuvimos que probar también es que al final, evidentemente con el brazo dominante se tiene más destreza, pero en este tipo de profesión, cuando el requerimiento físico es para los dos brazos, levantar peso, barrer, no puedes tener solo bien un brazo, sea dominante o no, no pueden barrer durante 8 horas con un brazo probando, es que es imposible. Levantar peso, pues se necesitan los dos brazos y eso también fue importante recalcar que en este caso, por mucho que no fuera la extremidad dominante, se necesitaba el uso de los dos brazos y que era súper importante poder tener los dos para el esfuerzo que implica y el levantamiento de peso, cosa que el actor, debido a su lesión, no podía hacer. Entonces, en este caso, llegamos hasta los tribunales y nos tocó un juzgado social que hizo la valoración de todo lo que os comento. El caso, de hecho, está colgado en nuestra web, si queréis leer la sentencia concreta, está colgada. Y se consiguió un poco por estos extremos, es decir, porque conseguimos probar que tenía una lesión en el hombro importante, el traumatólogo colaboró, hizo informes señalando la limitación, él ya había hecho todo el tratamiento, que esto es muy importante señalarlo, ya le habían operado, ya había hecho rehabilitación y no había mejora, hicimos pruebas concretas para acreditar bien cuál era esa limitación. Y después, en los totales, lo fundamental que también hemos explicado muchas veces, lo relacionamos directamente con la profesión, porque al final la total lo que te reconoce es que tú no puedes trabajar en ese trabajo, en esa profesión concreta. Entonces, en este caso, hay que demostrar cuáles son los requerimientos de esa profesión y por qué no se pueden hacer. Entonces, en este caso, aportamos el profesiograma que fue muy importante, en el que se acreditaban cuáles eran los requerimientos físicos y con eso pudimos demostrarle al juez que efectivamente eran unos requerimientos que requerían los dos brazos y que con la lesión que tenía en uno de los dos, que era importante, y la limitación en toda la extremidad, no podía llevar a cabo su profesión habitual. Entonces el juez en este caso nos dio la razón y además tuvimos la suerte en este sentido que la sentencia estaba muy bien argumentada y era un caso muy bueno y muy bien preparado, que el INS ni siquiera nos hizo recurso y la sentencia de instancia ya fue firme. ¿De acuerdo? Entonces, espero que os ayude, que os anime el saber que se consiguen casos, que hay que trabajarlos, pero que se consiguen muchas incapacidades. Y en este caso concreto, para los que tengáis lesiones de estas características en el hombro, un poco animaros y que veáis que cuando realmente tenéis una limitación para vuestro trabajo real, se puede luchar y trabajándolo bien se consiguen los casos. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Os vuelvo a pedir que le deis like si os ha gustado, que os suscribáis al canal, que comentéis en este vídeo, en cualquier otro, cualquier pregunta que tengáis, porque así nosotros también os vamos resolviendo todo lo que podemos y hacemos vídeos también relacionados con todas las preguntas que nos vais dejando. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.